Un valle de lágrimas es una frase que seguramente ha escuchado y usado tal vez en alguna ocasión. Conozco mucha gente que describe y resume de esta forma su experiencia debido a las aflicciones y dificultades que tienen que enfrentar. En algunos de esos casos han sido situaciones fortuitas, como un accidente carretero, un divorcio inesperado o el despido del trabajo. Pero hay otros casos en los que la situación es más difícil de prever, como una enfermedad crónico-degenerativa o un hijo con algún problema genético. En cualquiera de estos casos hay un gran reto para las familias que tienen que enfrentar la situación. Y si son creyentes, es algo que puede llegar a convertirse en una prueba de fe. En esta edición queremos hablar del cuidado de los hijos con discapacidad, que por lo general requieren de una atención especial y de un cuidado permanente. Queremos hablar del caso de la señora Elizabeth López Torres en México, quien es madre de Xiomara y Valeria, chicas de 20 y 18 años respectivamente, y que padecen retraso psicomotriz. Pues ella nació, la primera nació y desde un principio se le vio que traía problemas, pero no sabían qué era. Ella nació allá en el sur de Veracruz y tuvo en incubadora un mes, pero ahí le dio neumonía, le dio de todo. Y pues salió. De ahí me la traje y siguió. A los 3 meses igual volvió porque traía un soplo. Y se puso y dio el doctor que ya no pasaba la noche. Pero pues Dios es muy grande y ella salió adelante hasta la fecha, pues, y siguió así. Y con el medicamento le cerró. Ya hasta la fecha ella siguió enferma, pero con cuidados y con tratamiento. La operaron también de aquí de la garganta, pero igual pasó. Ya está así, con sus terapias, con sus medicamentos, con su pediatra y todo. Ella ha vivido así, pues, pero ha salido adelante. De hecho, le han dicho que no iba a crecer, que se iba a quedar chiquitita, porque dice el doctor que esos niños no crecen. Pero cuando el doctor ya la vio grande, dice, pues sí, solamente Dios es el que pone sus manos en ella. Dice, porque nosotros los médicos decimos hasta ahí, porque eso es nuestra experiencia de médico, pero pues el que manda es Dios. Nosotros no nos podemos jugar con eso. Dice, Él sabe lo que hace. Ella fue un retraso psicomotriz, le faltó parte de su cerebro, era un PBC, creo, PBC. Pues no hay medicamento para eso, solamente con el desarrollo y las terapias. Pruebas de fe. Padres con hijos discapacitados es el tema de hoy. Gracias por tu sintonía y por supuesto queremos que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Te damos nuestra más cordial bienvenida. Estás viendo Pruebas de Fe, padres con hijos discapacitados. Ese es el tema de hoy en La Vida Ahora. Para la señora Elizabeth y su esposo, tener a Xiomara con una discapacidad les cambió la vida, ya que tuvieron que aprender cómo cuidar de ella y pasar por especialistas que trataban el caso de su pequeña hija. Esta situación impactó de tal forma a la madre que ya no deseaba tener más hijos. Sin embargo, poco después trajeron al mundo a Valeria, que nació sin indicios de discapacidad, pero al año de vida, la niña también presentó complicaciones. Ella no venía porque a mí me pusieron el dispositivo y pues yo con el dispositivo hay muchos problemas y en ese trayecto me lo quitaron y yo quedé embarazada porque pues ya no había planes para ella por el problema de la otra. Pero ella nació bien. Al año se le detectó su enfermedad porque es el doctor que al año empezó a bajar de peso y le hicieron la tomografía y salió que también traía ese problema. Porque ella era una niña normal, al año fue que empezó. Todo era normal, pues. Y ya que ella traía, pero era un poquito menos. Y esa pues ha tenido avance y esa no se enferma, casi.
El único problema es que pues, no puede caminar ella sola. Ella puede, pero si apoyada, si la camino, ella camina 1 o 2 horas apoyada. Si yo la agarro de ahí para acá, ella es perfecta. Ella camina. Si te sostienen y te duran caminando, pues. La Organización Mundial de la Salud describe la discapacidad de una persona a partir de las notorias y severas limitaciones en salud, funciones y estructuras corporales, actividades y la participación social. En la actualidad hay diversos organismos que luchan por hacernos sensibles ante esta situación y porque los gobiernos aprueben legislaciones que apoyen a estas familias. El esmero y la tenacidad con que los padres cuidan a sus hijos son admirables, ya que implica lidiar con varios factores como el rechazo y la discriminación. Tristemente vivimos en una sociedad que da a las personas con discapacidad poco o nulo valor, y no debemos ignorar que a veces en los padres mismos surgen interrogantes que pueden dirigirlos a malentendidos sobre el origen de las discapacidades. De esto nos platica el pastor Jerry Coney, quien es padre de un hijo con síndrome de Down y una hija que sufre convulsiones. Entonces, primeramente, hay algunas personas que piensan que personas con discapacidades son así por un pecado personal o posiblemente un pecado de los padres. Y este pensamiento es terrible y no es la verdad. Y da una vergüenza, una pena a las personas que a veces ellos no pueden superar. Jesucristo mismo dijo que no es así. Aunque en su vida y en este tiempo había mucha gente que estaba pensando así, inclusive los discípulos. Y hay otro malentendido, y es que unos dicen que gente con discapacidad no tiene menos valor. Este tipo de pensamiento es muy común, especialmente hoy día, cuando damos mucho valor a personas con muchas habilidades o los que puedan hacer muchas cosas. Y si una persona no tiene habilidades o si una persona no puede hacer mucho, nosotros damos menos valor a esta persona. Esta cosa es muy fundamental. No tenemos valor por lo que hacemos, sino tenemos valor por lo que somos. Y somos personas criadas en la imagen de Dios. Este es lo que nos da valor. La idea de que la discapacidad es producto de un castigo divino por nuestros pecados no es nueva. Cuando los discípulos de Jesús vieron a un ciego en la calle, le preguntaron: ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Ellos atribuían el motivo de esta condición al pecado, pero Jesús corrigió esta idea. Él les dijo que no era por su propio pecado ni por el de sus padres, era más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. ¿No le parece asombroso lo que Jesús dice? Las personas con discapacidad son la muestra de la plenitud del poder de Dios que opera en ellas, pues Él las sostiene. Además, ahora sabemos que en muchos casos las discapacidades están relacionadas con infecciones o factores genéticos y biológicos del cuerpo humano. En todo caso, si esta condición no es producto de un castigo por el pecado, ¿hay alguna pista que la Escritura nos dé en cuanto al origen de las discapacidades? Esto es algo que no solo los padres, sino todos queremos saber. Quiero decir que nosotros vivimos en un mundo caído. La desobediencia de Adán y Eva en el jardín de Edén abrió la entrada de caos y del pecado. Los resultados es que ahora tenemos enfermedades, tenemos desastres, tenemos pandémicos y todo tipo de mal. La esperanza
que tenemos es que cuando Jesucristo venga otra vez, todo esto sería corregido, sanado. Pero desde entonces estamos viviendo en medio de un mundo caído. Pero hay gente, cristianos, que dice que en esta vida, en esta hora, todo tipo de discapacidades deben ser sanados porque es la voluntad de Dios. Mire, mi esposa y yo tenemos 2 hijos discapacitados. Un hijo que tiene el síndrome de Down y una hija que tiene convulsiones. Y ella empezó a tener convulsiones a los 8 meses. Y todavía las convulsiones siguen hasta hoy día y ahora ella tiene 33 años. Y aún gente nos decía que con suficiente fe ella iba a ser sanada. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos discapacitados. Un hijo que tiene el síndrome de Down y una hija que tiene convulsiones. Y ella empezó a tener convulsiones a los 8 meses. Y todavía las convulsiones siguen hasta hoy día y ahora ella tiene 33 años. Y aún gente nos decía que con suficiente fe ella iba a ser sanada. Este es un pensamiento que nos daña mucho y va a dañar los que viven con discapacidades en la iglesia. No es la verdad. Sí tenemos la esperanza que cuando Jesucristo venga, todo sería magnífico. Pero hasta este punto estamos viviendo. Y lo que Dios dice es que su gracia es suficiente. Vivimos en un mundo caído donde todos los seres humanos podemos experimentar sufrimientos comunes. Creemos, por supuesto, que Dios puede sanar las enfermedades, pero que también puede decidir no hacerlo. Y esto no porque no creamos que Dios es todopoderoso, sino porque en medio de las dificultades no necesariamente va a cambiar las circunstancias, sino que Él a veces decide dotarnos de la fortaleza, consuelo y paz que necesitamos para salir adelante. En nuestros hijos que viven con discapacidades, el poder de Jesucristo se perfecciona. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues tengo que decirles lo que pasó a mí hace algunos años en una conferencia para pastores. Yo estaba encargado de hacer un culto para los pastores y íbamos a celebrar la Santa Cena. Y la conferencia estaba dentro de un hogar para personas con discapacidades. Entonces, pedí una joven que tenía parálisis cerebral, que ella servía el pan en la Santa Cena. Ella andaba en una silla de ruedas, pero ella tomaba el plato de pan y lo ofrecía a los pastores cuando los pastores llegaban para recibirlo. Y desde su silla de ruedas, ella decía a los pastores en una voz muy frágil: este es el cuerpo de Cristo, quebrado por ti. Y los pastores que estaban allí llegando para recibir el pan de la Santa Cena empezaron a llorar. Nunca han visto
el poder de Jesucristo en el cuerpo quebrado antes en tal manera. El poder de Cristo puede ser manifestado en nuestros hijos que viven con discapacidades. Y este poder es algo especial. La Biblia habla también de situaciones difíciles y nos muestra cómo en medio de ellas se manifiesta el poder de Dios. Recordemos cómo el apóstol Pablo le pidió reiteradamente al Señor que lo librara de un problema que lo aquejaba, y sin embargo, Dios no lo hizo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta fue suficiente para el apóstol, quien seguro de la fidelidad de Dios contestó: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré en mis debilidades es una respuesta llena de esperanza, aunque sabemos que hay gente a quienes no les satisface. Sin embargo, el apóstol Pablo sabía que el poder de Dios lo sostendría y le daría consuelo. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podemos estar en paz en una prueba de fe? Queremos seguir con este tema luego de una pausa. Regresamos. Pruebas de fe, padres con hijos discapacitados es el tema de hoy en el programa La Vida Ahora. ¿Cómo podemos estar en paz en una situación que a veces requiere armarnos de paciencia y de fe? Los padres o cuidadores de personas con discapacidad, aunque lo hagan con amor, a veces pueden cansarse, desanimarse y hasta desesperarse. Es una labor ardua que a veces se complica por los tratamientos costosos y la situación familiar. ¿Se imagina que uno de los cónyuges decida abandonar el hogar dejando al otro solo con toda esta tarea? Según estudios realizados a familias con personas discapacitadas, arrojan que están sometidas a un alto nivel de estrés, detonado por muchas variables, entre las que destacan el tipo y la gravedad de la discapacidad, el grado de dependencia de la persona discapacitada, la situación económica de la familia, el apoyo de la pareja, el apoyo social, entre otras cosas. Tomando esto en cuenta, le preguntamos a nuestra invitada, ¿cómo la ha impactado la presencia de sus dos hijas con discapacidad y cómo ha afectado esto su situación emocional? Llega el momento de que te estresas, de que ya no quieres saber nada, quisieras salir y no estar ahí en ese lugar, pero como yo le digo a muchas personas que es difícil, pero sí se puede. Se puede porque hay muchas personas que pues, a los niños los abandonan, los regalan y no debe de ser eso, pues, porque uno puede, pues sí se puede, pues, por el problema que sea difícil, sí se puede. Puedes pasar por miles de problemas y miles de desastres, pero se puede salir adelante y con mucha fe y con mucho... El apoyo médico no lo es todo. También se necesita dar acompañamiento emocional y espiritual a los padres, sobre todo cuando la situación afecta emocionalmente a la familia entera. A veces la tensión se acumula, como en esta época de pandemia, algo de lo cual nos platica nuestra invitada. Pues nos han ayudado demasiado con los psicólogos, las terapias, no porque nos dicen cómo sobrellevar estos casos, principalmente cómo llevar el problema de las niñas, pues, para no haber problema en la pareja, problema con familia, porque pues le digo que es pesado, pues no todo pensamos iguales, no todo te van a querer apoyar. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen su ambiente y no van a tener un ambiente donde está uno nada más ahí encerrado, pues, porque son compromisos mayores y son cosas delicadas, como ahorita, esta que está pasando con el virus, las niñas no pueden salir
yo no puedo salir con ella porque no he ido a la iglesia, me llaman a mi llamado, pero ¿cómo le hago si yo me quedo sola con ella y no hay nadie más? Mi esposo se va, mi mamá está enferma. Y si ese día el domingo yo no puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? No la puedo obligar. ¿Por qué? Porque ellos tienen su compromiso y ellas son mis compromisos. Yo tengo que hacer muchas cosas, pero el Dios le digo, ve que por qué razones yo no voy. Bueno, cuando yo voy a la iglesia, yo me la llevo en la silla de ruedas. Aunque mi esposo no vaya, ellos me acompañan o me ayuda alguien, me las lleva y yo ya las puedo llevar, pero puedo ir. Pero ahorita que no se puede salir, me es imposible. La Biblia dice en el Salmo 84, 5 al 7, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esta es una hermosa promesa que se ha hecho realidad en Elizabeth López, madre de Xiomara y Valentina. Aunque en ocasiones la situación la rebasa, ella es un ejemplo de sacrificio y tesón para muchas personas. Pues es cuestión de que hagas tu tiempo, pongas tus horarios y pedirle mucho al Señor o a Dios, pues porque Él es el único que te puede dar la fuerza, la fortaleza y la paciencia para todo eso. Porque sí, a veces cuando se enferman es lo más difícil, porque a veces se enferman las dos al mismo tiempo. Y pues, ¿cómo hacerle una y sin la otra? De hecho, si se enferma una, se tiene que enfermar la otra, porque a veces la mayor parte de ella con lo que se enferman es de la garganta. ¿Cómo podemos estar en paz en una situación que a veces requiere armarnos de paciencia y de fe? Esa es la pregunta con la cual iniciamos este segmento. Y como hemos visto, y algunos han comprobado, solo el Espíritu de Dios es el que nos infunde aliento para hacernos inquebrantables ante los obstáculos que la vida nos presenta. Personas en la Biblia que parecían ya no poder más, como Job, Elías, David, los profetas y nuestro mismo Señor Jesucristo, nunca fueron abandonados a pesar de las situaciones al límite que vivieron. En cada prueba fueron librados por la poderosa y compasiva mano de Dios cuando el panorama era oscuro. Incluso la cruenta muerte de Jesús no terminó en el madero, sino que resucitó con poder para salvarnos de nuestros pecados y también ofrecernos el oportuno socorro en nuestras tribulaciones. Por eso, debemos recordar y creer lo que Jesús nos dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos confiamos en que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la tribulación, ni el dolor, ni la muerte misma. Esa es la promesa para quienes depositamos nuestra vida en Él. Pero se ha preguntado qué podemos hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, para ser solidarios con las personas discapacitadas y sus familias. Si observamos bien, esto es algo en lo que todos podemos contribuir. Regresamos en un momento para seguir hablando de este importante tema. El cuidado de las personas con discapacidad es un gran reto que a algunas familias se les dificulta cumplir. Pero si tenemos el amor de Cristo, el mismo que Él mostró por nosotros, vamos a tener el ímpetu y el valor para lograrlo. Para los que no estamos atravesando esa situación, ¿cómo podemos ser de ayuda a estas familias? El pastor Jerry nos ofrece una sugerencia. Pues por supuesto, la iglesia tiene que orar y visitar a estas personas. Pero también tenemos que ir más allá que solamente las visitas y las oraciones. Muchas veces las iglesias piensan que tenemos que ayudar a estas personas. Los pobres tenemos que ayudarles. Pero sería mucho mejor si la iglesia puede dejar que ellos
nos ayudan, nos sirven en algunas cosas. Por ejemplo, muchas iglesias tienen personas que están saludando los que vienen de afuera. Y personas con discapacidad pueden hacerlo muy, muy bien. Y por medio de dejarles hacerlos, el poder de Jesucristo va a ser manifestado en nuestras iglesias. Y vamos a ver el poder por medio de estas personas. En los casos de discapacidad no severa, la inclusión de las personas en actividades de la iglesia, así como en otras áreas de oportunidad, es un gran aporte para recordarnos que todos somos valiosos ante los ojos de Dios. Es ahí donde podemos ver glorificado el poder de Dios y también nos ayuda a todos a comprobar que podemos ser útiles en el servicio al prójimo. Y por supuesto, es un estímulo para varios padres que tienen hijos con discapacidad y que pueden ver que también ellos son parte del reino de Dios. El llamado a la integración y la ayuda mutua como manda el Evangelio es una práctica que no debemos pasar por alto en la iglesia. Tristemente, aunque parezca difícil de creer, aún existe la exclusión, la discriminación y la falta de apoyo en estos casos. Así que es tarea de todos y principalmente un trabajo que la iglesia debe cumplir con gozo. Yo le doy gracias a Dios porque a mí no me falta casi nada y cuando me falta, pues yo no me preocupo, porque yo tengo unos gastos. Mi gasto en mío es en pañales, porque las dos usan pañales. Pero pues ahí el Señor siempre me pone todo a las manos, o cualquiera les traen a ella. Y la verdad no me puedo quejar, siempre he sido bendecida por Él. O si no, los hermanos de la iglesia vienen y me apoyan, me han apoyado muchas veces y todo, pues cuando menos los espero, Dios me los ha mandado, pues, porque Él es el único, porque aquí no hay otro más poderoso sino Él, pues. Él sabe cuando tú necesitas. Dios nunca se olvida de las necesidades de su pueblo. Él mira el esfuerzo y el sacrificio de perderse reuniones, fiestas, vacaciones o simplemente la necesidad de descansar y no poder hacerlo por cuidar con amor a los hijos. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Sabemos que estos temas generan muchas preguntas y, por supuesto, algunas dudas. Por eso queremos que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.